Hola a todos, mi nombre es Agustina, soy de Argentina y hoy les voy a contar la historia del robo del siglo. Era un viernes tranquilo, un día de verano en Buenos Aires, un día que transcurría normalmente. Bueno, eso hasta pasadas las 12 del mediodía, cuando 4 hombres ingresaron al Banco Río de Acassuso, una zona adinerada de la provincia de Buenos Aires. Los hombres se pusieron pasamontañas, sacaron armas y comenzaron un robo, en el cual retuvieron como rehenes a 23 personas. La escena era un caos, la gente estaba aterrada. Los trabajadores del banco, y particularmente los que estaban en la caja, estaban dándole todo el efectivo que tenían a los ladrones. Pero no fue suficiente. Los ladrones cerraron el banco y quedaron dentro de él junto con los 23 rehenes. Afuera, la escena también era bastante complicada. Ya estaba llegando la policía, los equipos especiales, los francotiradores, las familias de los rehenes y el público en general. Ni hablar de la prensa, como los canales de televisión y los diarios. Muy rápidamente, en la puerta de este banco se juntaron más de 300 personas. Un par de horas después, a eso de las 2 de la tarde, los ladrones lograron hacer que el guardia de seguridad que estaba mirando las cámaras dentro del banco saliera y lo entregaron a la policía. Después de hacer eso, volvieron a ingresar al banco y rompieron todas las cámaras de seguridad. De esta forma y con las cortinas bajas, solo ellos sabían qué estaba pasando adentro del establecimiento. ¿Qué estaba pasando adentro de la sucursal del banco? La única información que la gente tenía era la que obtenía el negociador, que estaba hablando con uno de los ladrones. Pero no había muchas respuestas, y sí había muchas preguntas. La principal, ¿qué hacían los ladrones adentro? Ya habían robado todo el dinero disponible en las cajas. No tenían una forma de escapar porque todas las salidas estaban bloqueadas. ¿Qué estaban esperando? ¿Qué estaban intentando? Era un misterio. Fueron unas 7 horas de agonía, de espera, hasta que los ladrones dijeron que estaban listos para entregarse. Pero antes de hacerlo tenían un pedido algo extraño. Tenían hambre y querían comer unas pizzas de fugaceta. Así de extraño como sonaba, el negociador dijo, bueno, no hay problema, y pidió las pizzas. El tema es que unos minutos después, cuando éstas llegaron y la policía golpeó la puerta dejando las pizzas para que los ladrones salieran a agarrarlas, estos nunca salieron. Un poco después de las 7 de la tarde, una de las hermanas de los rehenes que estaban todavía dentro del establecimiento recibió una llamada desde el celular de su hermano. Esto le sorprendió y obviamente atendió. Cuando atendió, la persona que estaba del otro lado de la línea no era ni más ni menos que su hermano, diciéndole que hace como 20 minutos que no escuchaban ningún ruido, que no veían a los ladrones y que pensaban que los ladrones se habían ido. ¿Pero cómo? Todas las salidas estaban bloqueadas. Había francotiradores en todos los edificios y la policía estaba mirando de forma muy meticulosa, pero no vieron escapar a nadie. Después de la llamada, la División Especial del Grupo Halcón de la Policía Federal Argentina decidió ingresar al banco. Y cuando ingresaron, se llevaron la sorpresa más grande de sus vidas. Los ladrones no estaban. Y había otra cosa que no estaba. La plata de las cajas de seguridad. Sí, la bóveda de las cajas de seguridad había sido abierta y los ladrones habían robado 147 cajas fuertes, que se estiman en una fortuna de $19 millones. No solo eso,
sino que además los ladrones habían dejado un pequeño souvenir, un recuerdo para las fuerzas de seguridad, las armas que habían usado durante el asalto. Pero ¿qué pasa? Estas armas eran falsas, no eran reales. Como si esto no fuera suficiente, además dejaron un cartel. Este cartel decía: en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. ¿Quién hizo todo esto? ¿Y cómo? Todo comenzó en 2004, aproximadamente 2 años antes del robo. El protagonista era Fernando Araujo. Fernando Araujo era un artista plástico que vivía por la zona del banco. Y un día de lluvia, mientras estaba caminando, se dio cuenta que había una alcantarilla justo en la esquina del banco. Además, él sabía que había un desagüe cerca, por lo que tuvo una idea. Dejó caer una cinta por la alcantarilla y la ató, y después se metió por el desagüe, caminando hasta encontrar esa misma cinta. De esa forma se dio cuenta que efectivamente el desagüe lo conectaba con las proximidades del banco, pero de forma subterránea. Ahí nació la idea. Una idea que iba a ser loca, que iba a ser casi imposible, y su precio también. No era un trabajo para una sola persona. Por eso Fernando comenzó a reunir amigos y conocidos que estaban en el mundo criminal o que podían llegar a estarlo, y se armó un grupo para perpetuar el robo todos juntos. Fernando comenzó por preguntarle a su amigo, alguien con el que tenía confianza. Este era Sebastián García Bolster. También le preguntó a otro conocido, cuya identidad no sabemos exactamente, pero sabemos que se lo apoda el Doc. ¿Pero qué pasaba? Ninguno de ellos dos tenía el dinero, ninguno de ellos dos tenía la plata suficiente para financiar una operación tan grande. Por eso le recomendaron que hablara con un criminal por excelencia. Este era un hombre uruguayo, era Luis Mario Vitete. Al contarle el plan, él aceptó. Después se sumaron 2 personas más, Rubén de la Torre y Julián Salo Echeverría. Algunas fuentes también dicen que hubo un 7º involucrado, pero de esto no hay seguridad, no hay certeza, así que no lo puedo decir como una verdad absoluta. La idea era hacer un túnel dentro del desagüe. Este túnel tenía que conectarlos con la habitación en donde estaban las cajas de seguridad, con la bóveda de las cajas de seguridad. Pero no era simple. De hecho, había muchos problemas. 1. La marea. El agua dentro del desagüe estaba baja solo en 2 momentos del día, por lo que para trabajar debían ingresar en uno de esos y salir en el otro. Además, tenían que estar súper atentos a las lluvias, ya que si llovía, el nivel de agua iba a subir y podían quedar atrapados. 2. Los planos del banco. Para saber exactamente dónde estaba cada cosa, los ladrones necesitaban contar con un plano del banco. Para hacerlo, simplemente fueron al establecimiento con cámaras escondidas y tomaron fotos de todo. Al mismo tiempo, chequeaban dónde había cámaras de seguridad. El resultado fueron mapas casi exactos. 3. La distancia. ¿Qué tan lejos estaba la alcantarilla del banco? Para medirlo, utilizaron una bicicleta. Llevaron la bicicleta en línea recta desde la alcantarilla hasta la pared del banco y midieron cuántas veces giraba la rueda. Después midieron la circunferencia, la multiplicaron la cantidad de veces necesarias y así obtuvieron la distancia que tenía que tener el túnel. 4. El ángulo.
Para acabar con el ángulo exacto para llegar desde el desagüe hasta la bóveda, lo que utilizaron fue un palo, un transportador y también un puntero láser. Sí, así de simple solucionaron ese problema. 5. La herramienta para abrir las cajas fuertes. Obviamente no tenían las llaves y necesitaban una forma de poder abrirlas rápidamente. Para eso, Mario Vitéte creó una cuenta de banco en otra sucursal del Banco Río para poder ver cómo eran las cajas fuertes. Él pagó una y de esa forma estudiaron la cerradura. Después crearon una herramienta a la que llamaron el cañón Power, que básicamente abría, destrababa las cerraduras muy rápido. 6. Los sensores de movimiento dentro del banco. Fernando Araujo instaló el mismo sistema que tenía el banco en su casa y se dio cuenta que los sensores no detectaban el movimiento, sino que en realidad detectaban la temperatura. Por eso hizo unos trajes, bolsas de dormir para alta montaña, que aislaban muy bien el cuerpo del exterior. Al utilizar esos trajes, los sensores de movimiento no detectaban la temperatura y no se activaban. Pero aunque casi todo estuviera solucionado, todavía había problemas. Había preguntas sin responder. ¿Cómo hacer para que las cámaras no los detectaran? ¿Cómo abrir la bóveda sin que nadie se dé cuenta? ¿Cómo hacer el robo sin que sonaran las alarmas? ¿Cómo moverse dentro del banco sin que los viera la policía por las cámaras? Para responder a estas incógnitas surgió la idea más importante de este robo, la idea millonaria. Era muy simple. 4 ladrones entraban al banco por la puerta normalmente y simulaban un robo express. Un típico robo en la zona de atención al público del banco. Una vez que las puertas estaban cerradas, que el guardia de seguridad salía y las cámaras se rompían, tenían todo el banco para trabajar tranquilos. Entonces el quinto ladrón, que estaba en el túnel, rompía la pared y de esa forma podía entrar al banco. Es así como había 2 robos al mismo tiempo. Uno en la zona de atención al público, que es el que estaba distrayendo a la policía, haciendo que todo el mundo hablara de eso, y otro que estaba abajo, en la bóveda. Al robar el banco durante el día, la bóveda estaba abierta y las alarmas no estaban conectadas. Todo esto salió perfecto, todo fue de acuerdo con el plan. Pero cuando comenzaron a robar las cajas fuertes, tuvieron un pequeño problema con el cañón Power, con la herramienta, que se recalentó. Por eso solo pudieron robar 147 de las 400 cajas de seguridad que había en la bóveda. Después tomaron la riqueza y salieron por el túnel, llevándosela. Sin embargo, sabían que salir por el desagüe era un poco arriesgado. Si la policía entraba rápido y veía el agujero, se iban a dar cuenta rápidamente que los ladrones se estaban escapando por el desagüe. Ahí entra en juego el sexto ladrón, conocido como el chofer. El chofer estaba en una camioneta. Esta camioneta estaba alterada porque tenía un agujero en el piso. Este agujero estaba alineado perfectamente con una alcantarilla que obviamente podía accederse desde el túnel o desde el desagüe. Entonces los ladrones salieron del túnel, caminaron por el desagüe y salieron por esa alcantarilla, pasando instantáneamente desde abajo de la tierra hasta la camioneta de su cómplice sin que nadie los viera. Lo que pasó después no está del todo claro. Se cree que los ladrones se dividieron la fortuna y acordaron no verse ni hablarse nunca más en su vida. Este fue un crimen impresionante. Un crimen
casi perfecto, pero casi, porque si fuera perfecto, no podría estar contando la historia hoy en día. Tal vez el peor error de todos fue que Rubén de la Torre le contó sobre el robo a su esposa, Alicia Di Tullio. La historia dice que un tiempo después, Alicia se enteró que Rubén le estaba siendo infiel y ella comenzó a sospechar que Rubén se iba a fugar, iba a desaparecer con su amante y con toda la riqueza. Por eso, tan solo 4 meses después del robo, en abril del año 2006, Alicia lo delató. A partir de esa confesión, a partir de ese testimonio, todos comenzaron a caer de una u otra forma. Al final, los 5 estuvieron presos, tanto en Argentina como en Uruguay en el caso de Vitete. Lo que nunca se encontró es la fortuna. De los estimados 19 millones que se robaron, solo se pudieron recuperar 2, por lo que todavía hay 17 millones que nadie sabe dónde están. Otra cosa que no se sabe es la identidad del Doc. Él nunca fue encontrado, sus compañeros nunca revelaron su identidad y hasta el día de hoy permanece secreta. Este robo pasó a la historia como el robo del siglo por un montón de cuestiones. Primero por el plan. Fue muy detallado y tomó una increíble cantidad de tiempo. Fueron casi 2 años de pensar y de trabajar en el túnel para poder hacer esto una realidad. Además, fue muy famoso por su sutileza y un poco porque es un robo al sistema. ¿Qué pasa? Los bancos, cuando tienen las cajas de seguridad, tienen un sistema de seguros. Según el tamaño de la caja de seguridad, ellos te aseguran devolverte una cierta cantidad de dólares. Entonces, las personas a las que les robaron, realmente no les robaron. O sea, sí se llevaron sus dólares y sus pertenencias, tal vez sus joyas de oro, pero lo único que perdieron fue el valor sentimental, porque después el banco les devolvió este dinero, les aseguró la suma que tenían cubierta. A su vez, los ladrones no lastimaron a nadie y tampoco pretendieron hacerlo. Fue algo que quedó muy claro al dejar las armas de juguete, las armas falsas en la escena del crimen. El robo pasó a la historia como un desafío y una crítica al sistema, como una forma de demostrar que un grupo de personas fue mucho más inteligente y supo vulnerar al sistema, a la policía, a los bancos. Fue realmente un hito histórico en Argentina. A partir de este hecho se hizo una película muy buena que recomiendo, se titula El robo del siglo, salió en el año 2020 y en gran parte fue la que me inspiró a hacer este video y también, como se habrán dado cuenta, me ayudó a explicarlo de una forma visual, así que si quieren vayan a verla, la súper recomiendo. Y bueno, esta es la historia del robo del siglo, uno de los robos más famosos de la historia de Argentina, pero al mismo tiempo uno de los menos sangrientos y menos crueles. Como siempre, espero que les haya gustado este video, espero que haya sido interesante y nos vemos en el próximo. Chau, chau. Si te ha gustado este video y quieres seguir viendo contenido en español que realmente puedes entender, visita la web de Dreaming Spanish. En la web de Dreaming Spanish tenemos videos de todos los niveles para ti y sobre temas súper variados, además de series exclusivas con las que aprendes y te diviertes al mismo tiempo, como mi serie Norteño Bites, donde te enseño lo mejor de la gastronomía del norte de México, específicamente de Durango, el lugar donde yo
Nací y crecí, o la serie para super principiantes de Andrea con su amigo Calcetín, en la que conocerás la amistad más bonita y rara en diferentes situaciones cotidianas, como darle consejos a tu amigo para tener una cita o cocinar juntos. Pero si prefieres viajar hasta Argentina, hazlo con Agustina en su serie para principiantes de inventos argentinos. Pero si eres más avanzado, no te pierdas la serie de las situaciones más molestas en la vida de Pablo. En esta serie conocerás a Pablo muy bien, pues de la manera más divertida nos habla de las molestias cotidianas hasta las frustraciones más grandes a la hora de ir a un restaurante o tener que tomar un avión. Mientras tú te diviertes, todo este contenido premium de nuestra página web va registrando el número de horas input que tú estás recibiendo y así podrás saber cómo vas progresando día a día mientras te diviertes con todos los profesores de Dreaming Spanish. Así que da clic en el enlace de la descripción y comienza a disfrutar del mejor contenido en español. Nos vemos allá.